Hola, mi nombre es María Alejandra Ordóñez y yo les voy a hablar sobre la introducción del derecho registral para la materia de Derecho Registral y Notarial. Introducción al derecho registral. En Venezuela, el campo legal que cubre la actividad registral y notarial se considera amplio aspecto, pero con una escasa doctrina en el país sobre el tema. Se considera que la actividad registral y notarial ha estado y sigue estando presente en diversas actividades del ser humano. Esto, tradicionalmente, su objetivo iba destinado al censo de personas y bienes, comúnmente los inmuebles, por lo que se dice que ha sufrido un gran cambio evolutivo hasta llegar al notario conocido actualmente. Las culturas pilares de la civilización occidental en su desarrollo económico fueron estímulo para generar un medio y poder establecer controles y almacenamiento de la información vital. Dicho medio se conoce actualmente como la escritura, que fue gracias a los sacerdotes y escribas cuya relevancia pasó de una actividad pública a una actividad privada, siendo conocidos como los precursores de la actividad notarial y registral. De esta manera se realizará un análisis de la historia de las instituciones registrales y notariales. Los escribas del testimonio del documento escrito. En los reinos asirios y babilónicos surge un auge económico, lo que lleva a la necesidad de crear un medio para poder guardar y perpetuar la información, así como llevar un control tanto lo administrativo como inventario de riquezas que dejara constancia de los hechos importantes y los actos oficiales que hasta ese momento eran llevados solamente de palabra, por lo que se les adjudica a los sacerdotes casa culta la creación de la escritura. Estos sacerdotes eran educados de manera exigente en las áreas de contabilidad, religión e historia. Asimismo, debían asistir a la administración pública como funcionarios del palacio, prestando colaboración en la redacción de textos y contratos con calidad de perdurables. Los escribas en el pueblo hebreo. En el pueblo hebreo destacó el software, que era un hombre culto cuya función era como secretario oficial en el ejercicio de las funciones como copista de la ley. Estos interpretaban y explicaban la ley mosaica partiendo de los libros sagrados. En cuanto al notario hebreo, este poseía fe pública con autenticidad de los actos que suscribían. También se puede decir que los hebreos clasificaron a los escribas en 4 tipos, los cuales eran escribas reales, que autenticaban los decretos y resoluciones reales; los escribas estatales, que fungían como secretarios de la corona y de los tribunales; los escribas de la ley, que eran los intérpretes de la ley y con un carácter religioso; y por último, los escribas del pueblo, quienes tienen una función pública limitada, que eran experimentados redactores que ofrecían su servicio al pueblo. Los escribas en los pueblos de Mesopotamia, Asiria y Babilonia. Partiendo de la escritura cuneiforme, se dan los testimonios de los textos de leyes y códices grabados sobre arcillas o basalto, que funcionan como sustento de carácter teocrático de las monarquías. De esta época se han encontrado diversos textos que van desde copias de antiguos relatos épicos, pasando por vocabularios, diccionarios y textos gramaticales, tratados de matemática, textos de astronomía, entre otros, que reglamentan la agricultura, el comercio y asuntos matrimoniales o de sucesión, también los honorarios profesionales. A los sacerdotes en esta época se les llamaba escribas, ya que redactaban documentos con cierto parecido al notario latino, pero sin la autenticidad ni la fe pública, ya que requerían el sello de un funcionario público. Los escribas entre los egipcios. A los escribas egipcios se les conocía como funcionarios burocráticos indispensables en cuanto a organización administrativa, apoyándose en textos escritos. Estos se ocupaban de redactar de manera correcta los contratos y magistrados, estampando su sello oficial, que era la autenticación, por lo que los escritos se denominaban como escritos privados con estatus de documento público. Este tipo de documento se considera el pionero del documento público. Cabe destacar que su único trabajo no era la redacción, también debían documentar la historia del reino y contabilizar su riqueza. Este tipo de escribas crearon un documento doble, que era muy característico y auténtico, que consistía en 2 documentos, uno matriz y uno copia del texto original, en un mismo documento por cada cara del mismo. Los escribas en Grecia. En Grecia se conocieron funcionarios públicos encargados de redactar los contratos de los ciudadanos. Los griegos priorizaban la importancia del poder político y moral, así como la supremacía del Estado sobre el individuo, destacando que la voluntad contractual privada estaba relegada a un segundo plano. Esto dio pie a los cargos del ñamón, que era un funcionario facultado para memorizar las declaraciones de voluntad de otorgantes; el proñamón, que actuaba en un ámbito administrativo; el hiperñamón, que se encargaba de los aspectos religiosos; y el simproñamones, que servían a los ñamones y se ocupaban de la redacción de los documentos con una impronta personal. Ellos son muy similares a los notarios actuales. En Grecia existieron 3 tipos de documentos: los auténticos, los xerógrafos y los quirógrafos. Los auténticos eran documentos públicos autorizados por un funcionario del Estado. Los xerógrafos eran documentos manuscritos por particulares sin el aval de un funcionario público. Y los quirógrafos eran los que comprendían a la época antápoca y singrafa, que eran básicamente convenios entre deudores y acreedores. En Roma se encuentran diversos personajes encargados de redactar los documentos. Los autores mencionan a Tabelius, del Tabulario, del Notario, del Amanuensis, del Arenteris y muchos otros. Esto demuestra que la función estaba muy dispersa.
De los mencionados anteriormente, solamente tuvieron funciones notariales el notarius, tabularius y el tabelio. El notarius era un auxiliar de las autoridades administrativas, las cuales imponían el sello de certeza a los edictos y documentos oficiales. El tabulario era considerado como un funcionario a cargo de la redacción y guarda de los documentos públicos, y el tabelio era el antecesor más directo del notario actual, que era el redactor de contratos entre particulares como redactor de documentos y carecía de fe pública. No obstante, estos podían adquirir autenticidad mediante el insinuatio. La insinuatio era la elevación a un instrumento público por parte del Estado mediante el Poder Judicial de los contratos obtenidos mediante documentos redactados por el tabelio. Se debían cumplir varias etapas, las cuales son rogatoria, seda, completo y absolutio. Los escribas en la época medieval. En la Europa medieval surge la combinación de las legislaciones romanas y la consuetudinaria germánica que dan nacimiento al notario moderno. Este cargo surge en la Europa occidental en la Alta Edad Media. Los notari redactaban documentos como prueba de transacciones legales, siguiendo la tradición formularia romana. La redacción de documentos fue tan repetitiva y formularia que era fácil aprender este oficio. La verdadera profesionalización del notario medieval llega cuando los europeos retornaron al modelo tradicional romano. Esto contribuyó a la supervivencia de la profesión. La Escuela Boloñesa de Notariado. En Italia, los boloñeses crearon un documento notarial estructurado estrictamente que incluye la solicitud de la intervención del notario, la descripción del acto jurídico, los detalles del documento, la lectura, firma de absolución, entrega del documento a las partes de ser necesario. Todo esto fue basado en una previa reunión o audiencia con el notario. El notario en España. La Ley Notarial de 1862. El notariado español alcanzó su mayor auge con la emisión de la Ley Orgánica del Notariado de fecha 22 de mayo de 1862, siendo aparejado justamente en la ley el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, emitido en el año 1944, siendo ambos los que regulan la función notarial española en la actualidad. Esta ley reemplazó el término español tradicional de escribano usado en las partidas por el término notario. La ley también hace referencia al notario como un funcionario público que exigía tener una educación superior o ser abogado del mismo. El notario en colonias españolas. Las partidas constituyeron un conjunto de regulaciones sobre la profesión de notario y sus atribuciones que fueron aplicadas en España y sus colonias hasta mediados del siglo XVIII. Los protocolos de la época hasta el siglo XVII cuentan con una gran cantidad de ejemplos en la forma en que vivían las personas y las relaciones que tenían entre sí, contando con una monomanía de escritura ya que todo entraba dentro de la esfera notarial. Los escribanos durante la conquista dejaron constancia escrita de la fundación de ciudades, creación y demás aspectos de relevancia de la época, así como la expedición de Colón, que Rodrigo de Escobedo se encargaba de un diario de expedición registrando todos los hechos resaltantes, tanto de la mercancía como de las actividades de la tripulación. El notario en Francia. En Francia, la legislación notarial sufrió cambios en la promulgación de la Ley Notarial de 1803, que regulaba principalmente la actividad notarial, dando ciertas prácticas inveteradas que fueron aplicadas de manera rápida. Los notarios eran funcionarios públicos facultados ante todos los actos o contratos que se les confiaba con carácter auténtico de acto público, siempre y cuando se garantizara la fecha, la conservación de los archivos y la expedición de copias o certificaciones de ser necesario. El notario en Italia. A los notarios italianos se les exigía tener título de abogado con pasantías de al menos 2 años y presentación con aprobación de un examen. La ley italiana consideraba obsoleto a los testigos instrumentales, por lo que se facultaba a los notarios para concurrir a los tribunales en representación de los clientes en actuaciones no contenciosas. Como hecho relevante de la legislación italiana es que esta permite el uso de la tecnología moderna, dando entrada así a los telégrafos y teléfonos para la transmisión de la información notarial. El notario en Venezuela. La existencia del notariado o escribanía en Venezuela se da durante la dominación colonial de España al comienzo de la República o la legislación hispana. Los escribanos obtuvieron oficios por concesión de la corona a personas con ciertos cargos de utilidad anteriormente. Luego se obtenían mediante la compra o cesión del propietario, destacando que si existía un puesto vacante de escribano se le otorgaba al mejor postor de la venta al público que siguiera las condiciones establecidas. Dichas condiciones eran ser libre, cristiano, prudente, saber escribir, ser vecino de la comunidad, tener 2 años de práctica y 25 años de edad. Debido a la gran separación de la Gran Colombia, el 19 de mayo de 1836 se promulgó el primer Código de Procedimiento Judicial de Venezuela. Ordenó el otorgamiento de poderes y registro a cualquier tipo de tribunal de escribanos y jueces donde no los había. Pero enseguida fue promulgada la Ley del 24 de mayo de 1836 que derogó la del 22 de mayo de 1826, por lo cual se establecieron y organizaron las oficinas de registro, por lo que los escribanos perdieron su oficio y fueron indemnizados.